creo que hubo distintas corrientes historiográficas a lo largo de la historia. Creo que también el panorama se complica mucho cuando vos tenés efectivamente una historiografía liberal, digamos, la que proviene de Mitre y Vicente Fidel López y que tuvo una larga persistencia, sobre todo porque es la que bajó a la escuela durante muchísimo tiempo. La revisionista que empieza viniendo desde la derecha católica dura en la década del 30, pero después tuvo una deriva también hacia la izquierda, con lo que se llama la izquierda nacional, los 70, con lo cual también sus propias perspectivas cambiaban. Y dentro del marxismo tenías una línea con una, digamos, mirando la revolución como la que hacía el PC, como una revolución que era como la revolución francesa pero fallida, o la línea como Melicía Peña, que negaba la existencia de cualquier revolución. Es decir, que dentro de las mismas corrientes había perspectivas distintas. Y agregaría una cuarta, que en realidad es todo lo que ocurre a partir del fin de la última dictadura, esto que algunos llaman la renovación, que en todo caso es esa creación de un mundo académico bastante más aburrido para leer para quienes no son parte de él, también a la vez más riguroso para investigar el pasado, en lo cual izquierda, derecha o distintos grupos encuentran un lenguaje común en la forma de hacer historia, ¿no? Es decir, cuando piensan en el pasado usan el mismo tipo de pruebas, el mismo tipo de trabajo documental, la forma misma de argumentar, que es lo que se puede publicar en un paper en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y eso le digo que más allá de las enormes diferencias ideológicas, que hay algunos formatos que son muy parecidos. A mí me parece que es interesante volver a leer todos esos clásicos. Obviamente las respuestas que hicieron fueron para otra época, ¿no? Porque yo siempre digo, mi historiador favorito, que es un inglés marxista británico, ¿no?, llamado Christopher Hill, decía: cada generación tiene que volver a escribir su historia porque el pasado no cambia, pero el presente sí. Y efectivamente es así, es decir, las preguntas que vos le haces al pasado son distintas a las que hacías en 1970 que las que haces ahora. Obviamente la revolución trae por un lado el fin de la sociedad monárquica y la construcción de una república. Es un cambio importante, y la independencia de un país nuevo, ¿no? Esos son cambios bruscos, pero también cambia la economía de manera brutal, porque todo lo que estaba estructurado antes en torno del circuito ligado sobre todo con Potosí, con la producción de plata, se desmorona, y por lo tanto empieza el modelo que más adelante vamos a llamar el modelo agroexportador, ¿no? Como forma alternativa a través del libre comercio. Por lo tanto los sectores, digamos, la clase dominante cambia su composición. Entonces, en particular en lugares más poderosos como la región pampeana, pasa de ser comerciante a terrateniente, y eso va a tener una fuerza muy grande, o sea, una impronta muy grande, lo que después fue Argentina, ¿no? Y después, a nivel popular, que es lo que me interesa a mí, la revolución implica una serie de desafíos es decir, el debilitamiento enorme de la esclavitud, que era fundamental en esa sociedad, el fin del sistema de castas, ¿no?, que es que vos, de acuerdo a tu color de piel, tenías derechos diferentes, ¿no? Si bien la sociedad va a seguir siendo una sociedad profundamente racista, ya no lo es a nivel jurídico. Es decir, ya en teoría no hay derecho diferenciado de acuerdo al color de piel, sino que, otra vez, en teoría, todos pasaban a ser iguales ante una ley. Por supuesto eso no funcionaba, pero ya no existe más la desigualdad jurídica, que es lo que ordenaba la sociedad colonial. Y después lo que hubo fue desafíos que iban más allá, pero que no funcionaron, como la idea de, cuando vos escuchas el grito de los artiguistas, que es nadie es más que nadie, es un fuerte igualitarismo, que implicaba la posibilidad de acceder a la tierra, la posibilidad de acceder a los recursos, la posibilidad del autogobierno, digamos, socialmente hacia abajo, y por lo tanto todo eso no terminó fallando, pero no por eso no existió, ¿no? Es decir, si uno ve ese momento revolucionario, que es la década de 1810, es realmente un momento de desafío muy grande a la sociedad previa, y donde los horizontes de expectativa, lo que la gente pudo soñar, fue mucho más allá que lo que pasó políticamente más tarde en Argentina. Yo hablo de clases populares, ¿no? Es decir, que son grupos muy variados en el territorio ahora argentino. Empezaría diciendo que uno de los problemas que tenemos con la Revolución de Mayo es que la estampa escolar es una revolución, que es el cabildo del 25 de mayo, que en realidad no es una revolución en ese momento, es simplemente el inicio de una revolución, ¿no? Del mismo modo que cuando se estudia la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla no es el final de la revolución, sino el principio. El 25 de mayo es simplemente el comienzo de una revolución que dura, ahí los historiadores diferimos, pero nadie va a decir que dura menos de 10 años, algunos dirán 15, otros dirán varias décadas, depende de qué variable estudiemos. Claro. Pero, entonces, el 25 de mayo en particular, la participación popular es bastante limitada y es simplemente una especie de coro, ¿no? Los que hacemos historia popular de esa época tenemos un problema. La gran mayoría de la gente era analfabeta, entonces no tenemos testimonios escritos de lo que pensaban. Entonces, o ni siquiera podían firmar un petitorio, ese tipo de cuestiones. Por ejemplo,
en el Cabildo de Buenos Aires, en el Museo Histórico Nacional, hay copias del petitorio que se presentó el 25 de mayo al Cabildo diciendo queremos que renuncie la junta que es presidida por el virrey para suceder al propio virrey, que se forme lo que fue la primera junta, ¿no? Y tiene 400 firmas. Ahora, hay algunos que firman, los famosos French y Beruti, firman por mí y a nombre de 600 más. Si tienen 600, 300, claro. Hay gente analfabeta que está que está ahí también haciendo la presión. Buena parte de la población de Buenos Aires estaba en armas, es decir, y no era el ejército, sino son vecinos armados. Es muy distinto, es una institución que da pertenencia a la ciudad, de defensa, no un ejército profesional, ¿no? Y ahí eso participaron, tuvieron un rol fundamental, entre las cosas que tenían las armas por las cuales se hace una revolución, es decir, los que querían mantener el statu quo no podían resistir, no hubo uso de la violencia abierto, pero sí la amenaza velada de ella, ¿no? Por eso fue una revolución incruenta, porque no tenían que oponerle a esa fuerza, a ese poder de fuego, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es lo que pasa a partir de mayo, porque ahí sí, un problema que se genera rápidamente entre los grupos que dirigen la revolución, como suele ocurrir en cualquier revolución, hay miradas distintas sobre qué hacer entre los propios revolucionarios. Entonces, esto es muy conocido, apenas se divide el gobierno de mayo, vos tenés el sector más moderado, que lo que quiere es esta rebelión que plantea el autogobierno, manejar su propia economía, elegir sus propias autoridades, de lo que eventualmente puede pretender regresar a la monarquía española si el rey le mantiene estos atributos, es decir, una especie de monarquía federal, ¿no? Un proyecto autonomista que es el primer proyecto revolucionario, y al lado de eso hay un grupo mucho más radical, ¿no? Encarnado por Moreno, Castelli, que van mucho más allá, pensando en la independencia y también en transformaciones de esa sociedad, no solamente cambiar el gobierno. Antes, si vos querías dirimir un problema, si hago un anacronismo, lo que hacías era hacer lobby en Madrid para que el rey definiera a favor de un grupo o del otro. Ahora ya no se puede hacer eso, porque no hay rey, o sea, no hay nadie por encima de este gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a buscar apoyo hacia abajo socialmente para poder ganar una disputa. En los años siguientes a 1810, los grupos dirigentes le temen mucho la participación popular, porque es difícil controlarla. Una vez que uno abre eso, ellos piensan en Haití, piensan en Tupac Amaru, ¿no? Piensan en la Revolución Francesa y el terror, y de hecho ese tipo de información circula mucho en la época, ¿no? Cuando la Junta gana en 1810, sus enemigos le dicen son tupamaros, ¿no? O son jacobinos, y tal. Aluden a la Revolución Francesa, a la Revolución tupamarista, y todo el tiempo temen qué puede pasar con los esclavos en una sociedad esclavista, teniendo en cuenta el ejemplo de Haití, que es el gran miedo que ya hace décadas que está en los sectores propietarios, ¿no? Entonces ahí la dinámica interesante es que esto es en la ciudad de Buenos Aires, pero en otros espacios, donde además había tensiones sociales y raciales muy fuertes antes, la revolución permite que eso se politice y le dé un contenido socialmente mucho más impugnador del orden previo, ¿no? Famoso es lo que pasó con el artiguismo, ¿no? En la banda oriental, en Entre Ríos, que como eran zonas donde había mucha disputa por la tierra y por el uso de los recursos, eso no llegó a la revolución, pero cuando llega la revolución, todo eso aflora de manera fuerte y le da un contenido de cuestionamiento de cómo tiene que ser el orden social que no había habido en Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué Montevideo no fue revolucionario? En parte por su rivalidad con Buenos Aires. Ahora, si vos ves el acontecimiento, el día que llega la noticia de que se formó la Junta en Buenos Aires, Montevideo a la mañana decide apoyarla, a la tarde otro grupo desplaza al que había decidido eso y dice no. Montevideo era la sede de la Marina Española en el Atlántico Sur. Claro. Entonces había lo que lo llamaban los marinos, una escuadra naval que Buenos Aires no tenía, y entonces esos fueron los que definieron que Montevideo se vuelva antirrevolucionario. Entonces, Buenos Aires se hace revolucionaria, Montevideo, Asunción del Paraguay, ciudades que tenían rivalidades además con Buenos Aires, se vuelven contrarrevolucionarias. Pero para complicar el asunto, el mundo rural alrededor de Montevideo Oriental es el que se levanta a favor de Buenos Aires, pero con un proyecto revolucionario propio que va a ir mucho más allá que el de Buenos Aires, ¿no? Que es lo que después va a liderar Artigas, pero que no lo inventó Artigas, digamos. Lo que había generado la milicia en Buenos Aires de 1806 en adelante, una relación entre las clases altas y las clases bajas, que no por afuera del Estado colonial, ¿no? Es una relación directa porque además esa milicia elegía a sus oficiales, o sea, era por voto de los soldados quien tenía el mando de la milicia. Los jefes, ¿no? Claro, por lo tanto, no voy a decir que es una milicia democrática, no, pero sí de mucha relación fuerte entre oficiales y tropa,
lo cual le dio un apoyo fuerte a la revolución una vez que estos oficiales se hicieron revolucionarios. Una cosa que ocurre con la revolución es que las autoridades revolucionarias, al hacer una revolución después de otras revoluciones recientes, la francesa, la haitiana, la cubanista, tienen mucho miedo de que pase lo mismo, es decir, le tienen miedo a la movilización popular. Pero por un lado no pueden evitarla, pero por otro lado la necesitan muchas veces para dirimir disputas con sus contrarios, ¿no? Una lógica bastante común en las revoluciones es que grupos bastante conservadores pueden tomar decisiones que en otros momentos no hubieran hecho nunca. Por ejemplo, cuando los portugueses invadan a la banda oriental en 1816 para combatir contra Artigas, proclaman la libertad de todos los esclavos que se pasen a su banda. Un imperio esclavista toma una decisión para debilitar a su enemigo que no tiene nada que ver con los propios principios que defiende ese imperio, ¿no? En el campo revolucionario pasó lo mismo, es decir, ellos necesitan la movilización popular, por otra parte esto se produce, lo que tratan de hacer todo el tiempo es de controlarla, de qué manera canalizarla. La sociedad colonial tenía un principio identitario que era Dios, la patria y el rey, ¿no? Lo interesante en la revolución es cómo se empieza a volver la patria contra el rey. Entonces, la identidad con el lugar en el que vivís, que eso es la patria, ¿no? La tierra padre, se convierte como el gran aglutinante de los que luchan por la revolución, y entonces hay una intención de... es decir, se convierte en un término que moviliza, ¿no? Que yo siempre digo, si alguien está dispuesto a morir por algo, es porque ese algo le importa, ¿no? Entonces, efectivamente, el patriotismo se convierte en ese momento como algo muy fuerte para movilizar. En buena medida, el giro anti-español de la revolución tiene mucho que ver con la intervención popular. Porque si uno ve lo que dicen al principio la Junta de Mayo, es que lucha contra los mandones, es decir, las autoridades coloniales que abusaban, ¿no? Entonces, incluso hay españoles en la primera junta, hay dos. La idea es dejar de depender de España, pero no va en contra ni del rey, la revolución, ni de los españoles en general. Pero ya en 1811, la primera intervención popular, en abril de 1811, para desplazar a los diputados morenistas de la Junta, en realidad no se hace en nombre de eso, que no era un tema que le importaba demasiado a los plebeyos, sino con una consigna que es: echemos a todos los españoles de la ciudad. ¿Y por qué quieren echar a los españoles de la ciudad? Por un montón de rencores contra los españoles que existían de antes en los barrios, ¿no? Que tenía que ver con que los españoles tenían ventajas en el mercado laboral, porque había asociaciones, digamos, había cadenas migratorias que los ayudaban. Tenían ventajas en el mercado matrimonial porque a las mujeres les era más prestigioso casarse con un español que con un americano. Por el mismo delito, un americano podía ser azotado y un español no, porque siempre un americano podía tener, un criollo, ¿no? Podía tener, no tener limpieza de sangre, como se decía en la época. Toda esa serie de cuestiones menores, digamos, sin embargo, se politizan con la revolución, se hacen política. Entonces, genera que cuando intervienen estos grupos, vuelve mucho más clara la idea que no es solo contra los mandones, sino contra cualquier español. Cuando yo empecé a estudiar esto hace muchos años, se usaba mucho en términos sectores populares, que a mí no me cerraba demasiado, pero también me costaba mucho definir a lo que yo estudiaba, que eran los trabajadores en el sentido amplio de la ciudad de Buenos Aires del principio del siglo XIX como una clase social, ¿no? En términos de relaciones de producción. Entonces, si bien yo uso el término clases populares para entender el conjunto de los grupos populares de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, que incluye a los campesinos, las comunidades indígenas, o sea, los campesinos o paisanos, ¿no? Los esclavos, los artesanos y estos variopintos plebeyos de las ciudades, todo eso yo lo llamo clases populares. Digo clases porque reivindico el término de clase del marxismo, ¿no? La idea de confrontación social, es decir, que sectores no tienen, ¿no? Si yo digo sectores populares, no estoy hablando de una confrontación. ¿No? Clase popular me obliga siempre a pensar en otra clase, ¿no? En una dinámica dialéctica. Pero prefiero un término más de época, como es plebe o bajo pueblo. ¿Por qué yo elegí plebe, que es un término bastante elusivo, bastante usado en la época, ¿no? Porque esta idea de patricios y plebeyos se repite mucho en las ciudades del siglo XVII, XVIII, XIX, tanto en Europa como en América. A mí lo que me interesaba es ver a este grupo en acción, ¿no? O sea, lo que me interesa es cómo actúa políticamente. O sea, mi objetivo en mis investigaciones siempre fue la política. Entonces, veía un peligro, porque lo veo mucho en trabajos, que es
delimitar un grupo a priori, ¿no? Antes del análisis, creer que a ese grupo le corresponden ciertos comportamientos por las características del grupo. Por ejemplo, si estudio, no hablo solo de clases, si estudio a los negros, tienen que tener un interés racial porque son negros, ¿no? Cosa que puede ocurrir y suele ocurrir, pero no necesariamente siempre ocurre. Entonces, lo que yo veía era que gente de orígenes muy diversos aparecía actuando en conjunto en la política, ¿no? Esclavos, artesanos, ¿no? Trabajadoras de distinto tipo. Es decir, ¿qué los une en realidad? Más bien es la acción, más que... Y el hecho de compartir, como digo, en algún lado, ¿no? Un lugar, obviamente, dependiente dentro de la sociedad, subordinado, ¿no? El tema de la política y la historia siempre ha sido fundamental, ¿no? para la historiografía, y en los últimos años cambió bastante, porque una cosa que pasó después de la dictadura es que cuando se construye este campo académico que trata de centrarse en las universidades y el CONICET y en centros de producción con métodos rigurosos de investigación, se pierde mucho la política, ¿no? No porque no haya política en esos textos, sino que hacen como que no la tienen, es decir, se busca ser lo más objetivos posibles, etc. Y se hizo una crítica muy fuerte tanto a la historia liberal como a la historia marxista, como a la historia revisionista, porque en realidad sus apuestas más importantes eran discusiones políticas sobre el presente más que la exploración del pasado. Ese fue el credo en el cual, por ejemplo, me formé yo como historiador. Ahora, debajo de eso, obviamente, había posiciones políticas menos explícitas que las previas, pero en Argentina es un país donde la historia todo el tiempo se mete en el debate político, ¿no? Es decir, todo el tiempo se apela a algún periodo al cual se quiere volver. Cada gobierno ha tenido una mirada, o varias miradas, pero cuya dinámica va por afuera de las investigaciones. Todavía no hay... Esa agenda nacional no entra tanto en el mundo académico o entra un poco tardíamente, donde también juegan influencia de países extranjeros, de academias. Sí. Y entonces el mismo triunfo de la creación de un mundo académico lo que generó fue cierta autonomía política respecto a otras esferas, lo cual no excluye que haya una fuerte politización interna a él.